Hola a todos, ¿cómo estáis? Estábamos aquí en el chat comparando un poco recetillas. Estaba Blood Devori diciendo que ha hecho yo llamo kare, a un curry japonés, que se ve que lo hace similar a mí. Yo qué pasa que en vez de lomo de cerdo, pues yo lo hago con filete empanado pues, vegano. Y estaba diciendo Nurikop que ha estado jugando al Pokémon, pero el tema es que como me habréis dado cuenta, porque llevo el jersey ya, bueno, la Rebeca, por fin ha llegado el otoño, por fin. eh, Gracias, Nuriko, por lo de los pendientes. Son mis pendientes de otoño, pega con lo que estoy diciendo. Ha llegado el otoño y hace por fin un poquito de frío. Se me va esta sensación que me agobia de que vamos a morir todos, aunque vamos a morir todos. Pero yo decía por el cambio climático. Pero, y además tengo mis pendientes, que este es un... A ver, espérate, que no me veo ahí. Esto es un conejillo, así como en un... como bosque. Y estos son como una hoja, una setilla. Están muy chulos. La verdad es que a mí me gustan. Pero eso, que estábamos aquí charlando de las cosas importantes eh, en el chat. Pero, Breathing Wild está la ansiedad en máximo histórico. Yo por lo menos sí. Y no lo estoy diciendo, hoy por primera vez no he empezado con un off topic, porque esto de la ansiedad es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Hoy tengo el programa agarrado con fuerza en el puñito y pues eso, vamos a tocar, vamos a hablar un poco de pues crítica cultural, análisis cultural alrededor de varias declaraciones que han dado unos actores este fin de semana, y una de estas declaraciones toca un poco pues la ecoansiedad y pues un tema relativamente polémico en el mundo de la cultura. Así que hoy nos metemos en charquitos y después hablamos un poquito de la IA en relación a videojuegos, pero espero no extenderme mucho porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, pero tampoco lo voy a no lo voy a estar trayendo al canal cada 5 minutos. Ah, mira que está Alberto. Vale, que está hablando de Scorsese. Bueno. Pero bueno, antes de empezar el programa, los pertinentes anuncios que van tocando. El primero, el más importante. El miércoles que viene, ahí está. El miércoles que viene hay un especial. Es el último especial antes de que me vaya a Japón, de que se ponga un poquito el canal en hiatus. Y no voy a estar sola porque va a ser un especial muy especial, jaja. Porque vendrá, pues eso, Javier Alemán a hablar de Bloodline 2, es un poco la excusa. Pero sobre todo vamos a hablar de rol, de vampiro, de la figura del vampiro, o sea, de vampiro como, pues, vampiro la mascarada, de la figura de vampiro como monstruo y otros monstruos del capitalismo. Vamos, porque no sé he leído un comentario este fin de semana en relación al anuncio que decía los dos temas que le gustan a Javier Alemán, vampiros y la crítica al capitalismo. Pues tendremos las dos cosas, las dos cosas. Pues eso, vamos a hablar de pues por qué le gusta tanto Vampiro la Mascarada, por qué Bloodline 2 pues ha salido como ha salido, qué dificultades hay en pues explotar esta IP o estas ideas. Breathing Wild ha entendido la referencia, no hay que leerse Monstruos del Mercado, pero le dedicaremos, que es un libro increíble, eh, que habla un poco pues de cómo el capitalismo, la brusca llegada del capitalismo a Europa, pues creó varios monstruos que rápidamente se incorporaron al folclore para que estos monstruos pues representaran ciertas tensiones relacionadas con la llegada del capitalismo. Es un libro muy chulo, Monstruos del Mercado. Yo lo recomiendo, pero fuerte, que si estuviera aquí os pegaría así con el libro para que los leyerais. Pero no hace falta leérselo porque ya lo citamos nosotros. Pues eso, es este especial en el que hablaremos de todas estas cositas, muy apropiado para Halloween, muy apropiado si os gustan los videojuegos, muy apropiado si os interesa, si os gusta el rol o si os interesa pues entender un poco por qué tanta gente ahora está jugando al rol. Es fundamental, va a ser muy chachi, creo yo. Está aquí el mejor experto que se me ocurre para hablar del tema y será el próximo miércoles a las 6. Antes de eso, pues tendremos evidentemente programa normal a las 4 de la tarde. Me va a acompañar Alberto, aunque no sea viernes, porque pues es el último programa. No me ha gustado que salgan las cosas así. Ha sido una mala planificación, pero es el último programa antes de que me vaya a Japón. Será el comentario de texto número 30.
para hacer pues el cierre antes del hiatus, y además el número 30, que es un número así como redondito, va a venir Alberto. Todavía no tenemos pues las noticias que trataremos, pero seguro que está bien. Yo creo que el programa es mejor cuando está aquí Alberto. ¿Y por qué no hay el viernes programa? ¿Por qué no hay un especial en fin de semana? Bueno, pues ya lo dije el otro día, es porque, pues, uy, espera un momentito, ya está. Es porque el viernes Alberto y yo tenemos un directo, pues, en Choquejuergas, o sea, como Choquejuergas, que es el podcast en el que tenemos él y yo hablando de cine, que se va a grabar o se va a emitir o se va a realizar este programa en directo en el marco del Poloweek, que es pues la forma en la que el Polo Digital de Málaga va a celebrar Halloween. La asistencia, bueno, este directo es el viernes, día 31 a las 10 de la mañana, lo ideal para perderse el trabajo. Yo sé, bueno, a lo mejor ni trabajáis. A lo mejor que sois unos vagos. No, no, mentira. Nadie es vago por no trabajar. Ojalá no trabajáramos ninguno. Pero que eso es el viernes, horario lectivo, pero bueno, es cuando es. El caso es que, pues eso, hay que sacar, es gratuito. Podéis venir todos, todas, todos los que queráis, pero hay que sacar entradas. No sé si es porque hay poco aforo, no lo sé, la verdad, pero eso, en conseguir entradas podéis tener una entrada gratis. Voy a poner por el chat, eh, voy a poner por el chat lo de las entradas, así que si alguien quiere venir, yo creo que va a quedar bastante guapo. No le hagáis caso a la descripción que pone, espera, os la pongo en cámara. Pone aquí en la agenda que vamos a hacer una reflexión sobre el cine de terror de los últimos años. Y la verdad es que eso no es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de Seven de David Fincher, que pues una peli bastante terrorífica en sus propios términos. Bueno, está de aniversario, cumple 20 años y Alberto y yo somos muy fan. Así que sí, sabemos certificadamente que los choquejuergas que salen bien es porque los dos estamos a tope con la peli. En este estamos muy a tope. Así que a ver qué tal queda. No sé si se va a grabar, no sé si se va a emitir, no tengo ningún dato más allá de el de que hay que sacar entradas. Y si las tenéis, os valen también para pues ver la presentación del fanzine, que se van a presentar allí las pelis que van a estar disponibles. Y también hay una muestra de videojuegos. Así que ya que estáis, dice Alberto que sí que se grabará. En audio por lo menos. Ah, pues ya está. En vídeo no estoy seguro. Bueno, pues se grabará, pero venía a vernos en directo. Que no vea qué palo, ¿no? Si estamos allí Alberto y yo todos solos, hablando, que nos gusta mucho Seven, pero qué vergüenza. Así que nada, eso es el segundo anuncio. Y el tercero, que ya sabéis que me encanta, hace autobombo, es que he publicado un texto nuevo en Cinemanía, pues sobre caza de brujas, que si habéis escuchado el podcast, el último hecho que juegas precisamente, estoy a topísimo. Luca Guadagnino es increíble, fantástico, fabuloso, impresionante. Y no estoy muy, o sea, y aunque estoy en el barco de Luca, mi amigo Luca, no estoy en el barco de pues la crítica mayoritaria con respecto a cómo se está interpretando la peli. Yo no creo que sea especialmente escandalosa, no creo que sea especialmente incómoda y lo justifico un poco en el texto. Así que bueno, que si os apetece, si os interesa leer un poco más de la peli, pero no queréis escuchar esto que juega porque tiene spoilers, pues aquí hay algún comentario, el argumento, esto no es un thriller, no pasa nada, pero hay algún comentario así de hay una escena donde tal, pero no hay lo que se dice spoilers, así que pues os lo recomiendo. Dicho esto, vamos a empezar el programa ya, como os decía, hoy lo tengo en el puñito. Dicen que Tomani, buenas tardes, pregunta chorra. ¿Las imágenes que acompañan a tu texto las eliges tú o otra persona? En Cinemanía, todo lo elige Cinemanía. Yo mando lo que es el texto, a veces pongo títulos, pero yo sé que me los van a cambiar los titulares y me parece bien, pero yo soy súper mala titulando. No se me da nada bien. Entonces eso, yo mando el texto con tres opciones de titulares. Normalmente ponen el titular que quieran y las imágenes que quieran y lo editan como quieran. Pero vamos, yo en ese sentido no soy especialmente quisquillosa. Sé que hay compañeros que les molestan que les cambie los titulares, porque también a veces les ponen titulares que es para sacarlo a todos de hostias, pero bueno,
Hay algunos compañeros que le molestan si le rompen párrafos. A mí lo de los párrafos a veces sí. Si me he esforzado mucho en cómo suena el texto, sí. Pero en general yo soy poco quisquillosa. A mí mientras me paguen, eh, pues así está. Pero vamos, eso, el miércoles, día gordo. Para mí al menos. Porque por la mañana había Chiclana, después tengo directo y después tengo el especial. Os vaya a cansar, los que seáis de Chiclana también, os vaya a cansar de verme la cara el miércoles. Lo bueno es que después vaya a estar mucho tiempo sin verme. Ah, porque quería decir eso con respecto a lo de Japón. Y lo digo sobre todo porque me cago en Dios, antes se ha suscrito. Y pues a lo mejor no es lo correcto porque el viernes es el directo de Choque Juergas y yo el lunes siguiente, o sea, el lunes que viene, me voy a Japón. A esta hora, pues no estaré en Japón porque porque son 17 horas de vuelo. Así que desde luego no estaré en Japón, pero estaré en un avión. Y vuelvo el día 18, vuelvo el día 18, pero no habrá directo hasta el día 21, porque el día 19 espero estar durmiendo. Así que eso, el día Macronoid. ¡Ey, ey, ey! Gracias por la suscripción. Me ha pagado con mi propio dinero. Estupendo. Eh, pero, pero eso, que... Ah, bueno, si lo está diciendo Cosval, se puede decir. Bueno, por orden. Eso, me voy el lunes a Japón. El primer programa después de Japón sería el día 21 de noviembre, pero la semana siguiente, o sea, el 21 de noviembre es viernes. Entonces, pues nos ponemos un poco al día, vemos las noticias más importantes. Ese directo tengo planeado que sea un poco más larguito. El lunes habrá programa, el lunes siguiente a ese 21 habrá un programa normal. El martes voy a hacer un especial, pero el miércoles y el viernes, esos dos programas de ahí, los voy a cambiar a otra fecha, porque justo el miércoles y justo el viernes tengo un evento en Málaga que todavía no se puede anunciar y tengo la grabación de un podcast que todavía no se puede anunciar, pero va a estar muy guay y os diré cuando salga. Así que eso, vamos a hacer unos poquitos de cambios de cara a que vuelva y quizá el más interesante, como decía, el que apunta a Cosval, porque eh, pues ahí se están haciendo emotes. Yo no sé lo que se puede decir o no, porque pues Cosval tiene toda la info, pero se están haciendo emotes, se están haciendo portadas para poner el programa en formato podcast, que es algo que me está pidiendo mucha gente. Se están haciendo cosas. Kiara Luz también, bueno, Lucía, también sabe lo de los eventos. No he dicho nada, dice ya mismo se anuncia. Ya mismo se anuncia. Yo no puedo decir nada. A mí me tienen cogida de pie y mano. Pero bueno, eso. Dice Compal, está toico a puntico. Y está guapésimo. Solo os adelanto eso. Está guapésimo. Va a hacer una evolución, creo yo, para el canal. Pues está muy guay. Pero eso, teniendo en cuenta que el mes que viene no va a haber la misma cantidad de contenido, miraros lo de la suscripción. Porque de verdad, 100% que se van a perder horas. Voy a intentar cuando llegue, eso, tener un especial gordito, hacer los capítulos para ponernos al día un poquito más tarde. A lo mejor abro directos si os apetece para charlar un poquito sobre pues algo interesante a nivel cultural que haya podido ver en Japón o que esté interesante de debatir. Pero va a haber menos horas. Eso hay que tenerlo en mente. Y eso, vamos a empezar ya con el programa, que como siempre, no es sino, bueno, si me alargo yo, porque os iba a hacer ahí un plural, de echaros la culpa, que no se merece nada. Pero, quería empezar con un tema para tratar, como decía, hoy vamos a hacer un bloque más gordito, que es más crítica cultural, con un tema específico y después la típica noti, como se trata normal. Así que que dice Jenny que si no digo nada de Frankenweenie, pues fui a verla el viernes pasado, me fui, vamos, del directo, me llevó mi hermano en coche al Esplau, así como ¡chin! A todo de eso para entrar a las 6:15.
Así que, dice Roberto, entreteniendo a la profe para que no manden la materia. De verdad, lo cuento rápido. Eso, fui a ver la Les Plau. Visualmente, lo que es el diseño de producción está bien, pero no me sorprendió, que es algo que yo iba con el cuerpito para sorprenderme, porque es Guillermo del Toro. La peli me pareció discretita. La dirección me pareció bastante discretita. Y además me parece que va para abajo. Pero una de las cosas que además voy a escribir de esto en Cinemanía esta semana, o sea, decía antes de abrir el vídeo, decía por chat que estoy ya lechuga como una fresca y estoy lechuga como una fresca, porque tengo que terminar un texto hoy y escribir otro mañana. Y el texto que tengo que terminar mañana va un poco de pues lo bien que Guillermo del Toro entiende Frankenstein. Porque normalmente, en mi opinión personal, cuando se adapta Frankenstein, o sea, la novela, ya empezamos. No pasa nada. No pasa nada. Tiramos. Frankenstein, la novela, tiene tres ideas fundamentales. Se sostiene en tres temas. Uno es, para mí, o bueno, creo que esto es bastante canon, pero bueno, que todavía no me he puesto a escribir y no me he documentado. Pero el primero sería como un tema filosófico, que es el tema que se suele tratar siempre que se adapta a Frankenstein, que es el tema de qué nos hace humanos, qué nos hace monstruosos, cómo podemos separar al ser humano del resto de seres vivos. Y este es el tema que todo el mundo agarra de Frankenstein, cuando se hace película, cuando se adapta a otros medios, cuando se hace referencias, todo el mundo habla de eso en concreto, del tema de qué nos hace humanos, pero que sería como el tema esto, filosófico. Después hay un tema social en Frankenstein que no sé si Blood de Boy lo decía apuntando, ha dado la casualidad, pero que ese tema social pues nace del el tiempo en el que se escribió Frankenstein, donde las tensiones capitalistas pues estaban pues en uno de sus hitos como un apogeo y la autora pretendía hacer una crítica a todo este avance de la ciencia que podía... Y esto además, mira, no estoy dando tantas vueltas porque esto es importante para el tema de hoy. El avance de la ciencia en esa época fue muy importante, se supone, pero se sostenía en la desigualdad capitalista, ya que los cirujanos, que eran los médicos de esa época que investigaban medicina, usaban los cuerpos de las personas pobres para poder investigar y muchas veces no se tenía el permiso de estas personas jóvenes, era básicamente explotación del cuerpo de la persona pobre, que no valía nada frente a los supuestos logros científicos. Entonces, pues es un tema que normalmente se suele, en algunas adaptaciones de Frankenstein, se suele dejar de lado o se suele apuntar de una forma como muy somera a el hecho de que Víctor no se revela posteriormente como monstruoso. En la novela es monstruoso desde el principio, o sea, desde sus primeras acciones, cuando él cuenta que era un niño bisoño en la universidad y todo esto, que por cierto es una novela epistolar y odio las novelas epistolares, pero aún así está muy bien. Pero eso era siempre monstruoso en el sentido de que, pues no Víctor Chico Nuclear, ¿eh? Víctor Frankenstein. Pero eso, robaban, o sea, los cuerpos de las personas condenadas por crímenes, pues los cogían y los mutilaban y muchas veces no se enterraban. Compraban cuerpos por 2 pesetas que los robaba la gente en el cementerio. Bueno, por 2 libras, supongo. Eso a lo mejor era mucho dinero, no lo sé. Pero eso, la desigualdad sostenía ese avance de la ciencia. Y era algo que preocupaba mucho a los pobres. Precisamente en el libro que mencionábamos antes, en Monstruos del Mercado, comenta el autor que las personas pobres muchas veces hacían guardias durante días en los cementerios para que nadie fuera a robar el cuerpo de su ser querido porque no tenían otra cosa. Y cuando a lo mejor, perdón, se condenaba a muerte a una persona pues que era respetada por el pueblo porque a lo mejor había robado pero para ayudar a su familia o porque a lo mejor había hecho algo que se ganaba pues había infringido una ley, le habían condenado a muerte, pero con la acción en que había hecho, pues muchas veces era respaldado por sus vecinos, los vecinos nada más que lo ejecutaban iban corriendo a proteger el cadáver para que nadie se lo pudiera llevar, porque como os digo, no valía nada el cuerpo de los trabajadores y sigue sin valer nada, pero ahora se han puesto como unas especies de disfraces. Evidentemente, la gente que tiene pues trabajos manuales y la gente que se dedica pues a cosas como la construcción, la limpieza, la conducción,
yo qué sé, la peña que trabaja en sanidad moviendo cuerpos, esa peña acaba jodidísima, la mayoría de ellos, después de años y años de trabajo, y al capitalismo pues se la sopla que tengan mal la espalda, que tengan mal las rodillas, que tengan mal... Pero bueno, ahora hemos puesto más capas y no es tan directo. Pero dice Soseki, yo lo interpretaba más como una crítica a la ciencia de la época en la que se consideraba en muchos casos una ofensa a la fe y a sus tradiciones. Sé que así, o sea, quizás, pero en el libro Monstruos del Mercado sostienen que no se está criticando en sí a la ciencia, sino que se está criticando a los cirujanos, porque en ese momento, en el momento en el que se escribió Frankenstein, había muchos artículos de opinión en los periódicos y muchas investigaciones por parte de periodistas que muchas veces estaban cercanos a la clase obrera, donde investigaban sobre el tema. Y se sabe que a la autora le preocupaba este tema y que de verdad condenaba que se usaran los cuerpos de esa forma. Así que, como decía, este es el segundo tema que se trata en Frankenstein, y después hay un tema personal. El tercer gran tema de Frankenstein es la maternidad. Y yo encuentro, o sea, yo creo que en muchas adaptaciones el tema de la maternidad se trata muy mal. Entonces yo cuando le propuse pues a mi editor en Cinemanía la idea de escribir sobre Frankenstein, mi cabeza me dijo, vale, normalmente el tema del capitalismo no se trata, así que no le voy a proponer escribir sobre el capitalismo. El tema de lo de que nos hace humanos se trata siempre, así que aquí no hay nada interesante que decir. Le voy a proponer escribir sobre la maternidad en Frankenstein de Guillermo del Toro, porque seguramente Guillermo del Toro toque el tema, pero lo haga mal. Y para mi sorpresa, creo que la adaptación de Frankenstein que mejor trata el tema de la maternidad es la de Guillermo del Toro. Es hiper abiertamente el tema de la maternidad y con las mismas dudas e inquietudes que lo hace Mary Shelley. Así que eso, de esto me ha gustado. Así que ya lo escribiré, pues eso, ya lo escribiré mañana. Espero, si no me he muerto. Pero eso, la peli discretita, discretita. Si eres ultra fan de Guillermo del Toro, pues vas a encontrar cosas, aunque no me parece que sea visualmente la más espectacular de sus películas. Me parece que hay cierta falta de imaginación la mayor parte de la trama. Hay, es que no quiero hacer spoilers, pero hay cierta parte en donde se podría haber tirado de imaginación y derrochado mucha imaginación y no se hace. Pero incluso a nivel de dirección, ¿eh? En el principio muy bien dirigido, pero pierde fuelle, pierde fuelle. Así que, dice Sempu francés, perdón. ¿Dirías que Kojima ha influenciado a Guillermo? Bueno, no nos metamos en cosas, no nos metamos en cosas, que ya vamos a abrir melones hoy. Pero bueno, eso, entremos ya al tema de hoy, pero tened en mente, bueno, dice Breathing Whale, yo justo voy a verla en unas horas a ver qué tal. Mi miedo es que es larguísima y así imposible retener un buen nivel. Sí, pero yo creo, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que si la película empieza muy bien y termina muy bien, lo de en medio lo digerimos. Pero es que yo personalmente creo que tira para abajo. Yo creo que va para abajo todo el rato la película. No sé qué deciros. Pero bueno. Lo que sí es que no, sí, exactamente es como lo que le pasaba, es muy similar a lo que al Callejón de las Almas Perdidas. Esa falta de imaginación, no sé, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso, por favor, vamos al tema ya. No me entretengáis más. Aunque lo del capitalismo y todo eso puede tener algo que ver lo que vamos a hablar. Pero quería hacer una intro, porque como os decía, hoy quiero hacer un poco más periodismo cultural y menos actualidad, y hablaros un poco porque eso, quiero tratar dos entrevistas a dos actores diferentes, donde creo que se han dicho cosas interesantes y quiero, en relación a la cultura, y creo que es interesante para debatirla. Pero antes quería hacer como una especie de comentario acerca de las entrevistas a los actores, a las actrices, a los directores, a las directoras, a todas las personas relacionadas con el mundo del cine que se hacen últimamente. Y es que, bueno, el género, o sea, la entrevista es un género periodístico, claramente, creo que hay poco debate aquí, pero creo que últimamente, y por pues, las tensiones que todas y todos conocemos, el género de la entrevista ya no tiene intención de profundizar en cosas interesantes o de descubrirnos a un personaje. O sea, cuando tú como periodista diseñas una entrevista, esa entrevista no es neutra. Creo que no tengo que explicar eso. Las entrevistas tienen pues un objetivo, que puede ser descubrir algo sobre la obra con la que vas a tratar con esta persona,
si eres un periodista cultural, ¿se entiende? Pero eso, profundizar un poco en la obra o muchas veces eh, intentar entender a la persona que tienes delante, al artista que tienes delante. Entonces, pues tú diseñas la entrevista en relación a lo que quieras. Y yo antes era muy lectora de entrevistas. De hecho, gracias a leer muchas entrevistas, como conocí a Chuck Klosterman, que es un periodista cultural que a mí me parece que tiene un estilo muy guay de escritura. Quizá no sea el periodista cultural más reflexivo del mundo, pero creo que tiene un estilo de escritura muy guay. Tiene un... No sé, es muy, muy entretenido leerlo. Muy, muy entretenido no sería la palabra. Es muy reconfortante leerlo. Tiene como un estilo que parece que estás leyendo una novela y en realidad estás leyendo crítica cultural y eso mola mucho. Pero eso, a mí me gusta mucho en general leer entrevistas y hace tiempo estaba reflexionando sobre cómo lo he dejado desde hace unos años. Es muy raro que me ponga a leer una entrevista. Básicamente no me interesan. Y precisamente cuando me estaba haciendo estas preguntas de por qué lo he dejado, porque ya no me interesan, será simplemente que pues no me interesan los artistas actuales, qué está pasando, leí un artículo que hablaba de que ahora solo se hacen entrevistas con objetivo de entretener a las personas. Es decir, de pues contar una anécdota divertida y ya, hacer promoción de una peli pero sin profundizar en la peli y ya, o sea, hacer promoción sin profundizar, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, hablar de, he sacado esta peli, estuvimos 3 meses rodándola, ha sido muy divertido, pero no hablar de las ideas de la película, no hablar de la producción de la película, no hablar de nada interesante, simplemente eso, entretener o buscar un titular. Y creo que eso se ha grabado cuando pues la mayoría del periodismo cultural ha pasado al vídeo y sobre todo se hace a través de podcast. Dice Machafrío, puff, literal, cada vez son más entrevistas hechas por influencers o gentes para hacer la gracia. Justo ahí iba. Ahora la mayoría de los actores y actrices, por ejemplo, que tienen que hacer pues las entrevistas de promoción de sus nuevos proyectos, van a podcast de influencers que a priori no tienen nada malo. O sea, yo no tengo nada contra Amelia Di Modelberg, que hace siempre entrevistas con gente de mucho nivel. Pero sí que es verdad que por muy graciosa que ella sea, y yo creo que es una persona muy ingeniosa y muy graciosa y muy irónica, siempre veo que son entrevistas de vamos a ver quién es más gracioso o más encantador y que la gente que lo escuche se divierte y se ría un poco. Pero evidentemente a veces me da pena tener a ciertas personas allí en el podcast y que no se le pregunte cosas interesantes, que nada más estén pues para ver quién dice cosas más graciosas. Y lo mismo pasa muchas veces incluso en los junkets. Ahora los periodistas culturales, para quien no lo sepa, un junket es cuando, Alberto os puede explicar porque es un profesional del junket, pero básicamente cuando cogen pues a varios periodistas de diferentes países, los montan en un avión y de diferentes medios, decía, a lo mejor de España hay 20 periodistas de diferentes medios, los meten en un avión, los llevan a Londres o a París o a no sé dónde, y allí hay cientos de periodistas que tienen 5 minutos cada uno con lo que se conoce como el talent. Pues los actores, los directores, los músicos, lo que sea, tienen 5 minutos. Y como solo tienen 5 minutos, pues lo que intentas es tener un clip viral, una frase para poner en el titular. Entonces, claro, ahí no se está haciendo nada. Nadie, o sea, si algo que aprendí viendo el documental de Selena Gómez para Apple, es que los periodistas no quieren estar allí, pero los famosos tampoco quieren estar allí porque te hacen 1000 veces las mismas preguntas de qué es lo que más te parece a tu personaje, qué es lo mejor de trabajar con esta otra persona. Te están buscando para que diga algo gracioso o algo escandaloso y no hay, pues, nada interesante ahí. Eh, el caso, que las entrevistas, pues, están degeneradas como se está degenerando pues todo el periodismo cultural, o sea, sí, se están degenerando como se está degenerando todo el periodismo cultural. Pero dice Ángel Tomani, el aplanamiento de la cultura y la crítica cultural para que no haya lugar a la polémica de ningún tipo. Efectivamente es eso, porque esas entrevistas son pues vehículos promocionales de proyectos normalmente caros. Entonces no quieren que haya polémica, no quieren que haya nada que no sea así. Quieren que haya un clip viral, pero en donde los actores o los directores o los responsables o músicos o lo que sea salgan como encantadores y digan algo muy gracioso y se viralice, pero ya está, ya está. Eh,
El caso es que no siempre ha sido así. Mencionaba antes a Chuck Klosterman porque es un periodista musical que hacía pues este tipo de reportajes que salen, eh, por ejemplo, en la película Casi Famoso, en la que decía, pues me voy a ir todo el fin de semana con este músico y voy a verlo haciendo su vida y después voy a escribir una entrevista con sus declaraciones, pero también contando dónde íbamos, qué hacíamos, qué no sé qué. Dice Roberto, lo mejor es ese programa donde comen alitas de pollo picante. Ese otro tipo de... Sí, igual que antes he mencionado a Emilia Di Modelberg, que es la de Chicken Chop Date, que es lo mismo, nos sentamos en un sitio y comemos algo y estamos hablando de tontería, pero lo de las alitas de pollo es lo mismo. Y cuando van a los late night es lo mismo. Son 10 minutos donde te hacen tres, no sé, la verdad. Está en regular. No es lo que decía esto de Chuck Klosterman, que se iba pues 24 horas, un fin de semana, una semana entera con varias personas y la seguía y después te intentaba escribir un texto donde te transmitía cualquier cosa, cómo se estaba escribiendo este álbum, o cómo es esta persona en realidad, o cómo este músico pues tiene esta vida personal, pero después tiene esta vida en el escenario. Y eran entrevistas que pues destacaban un poco por su expresividad y por la pues por eso, por su propia narrativa en la entrevista. Y eso ya no se encuentra, como decía. ¿Y por qué todo este tremendo pesadez que os estoy diciendo? Porque precisamente este fin de semana he leído dos entrevistas a dos actores diferentes que me han parecido bastante interesantes y en la que creo que pues demuestran que podrían ser mejores interlocutores si los periodistas que tenían delante pues tuvieran más tiempo, tuvieran más libertad para sus preguntas, tuvieran pues otro entorno. Porque la verdad es que os digo, estos actores han dado declaraciones interesantes, pero los periodistas no han profundizado. No me quiero creer, como todo el mundo, que es muy fácil decir los periodistas son muy malos. Supongo que no han tenido tiempo o no han tenido espacio o lo que sea. Pero eso, voy a destacar como dos entrevistillas y hablamos un poco además del tema que mencionan los actores. Así que vamos con la primera. Uy, esperad un momentito. Aquí os la pongo, que es Joel Edgerton, que no es un actor que a mí me guste especialmente. Hace nada vi una serie suya en la que no me acuerdo qué era. Había muchos Joel Egertons y su mujer era Jennifer Connelly. Ya no me acuerdo ni cuál era el meme de la serie, pero vamos, que él no me gusta especialmente. La serie esa tampoco me gustó. Pero Train Dims. Ah, no, vale, vale, perdón, la peli de la que está hablando. No, no el de este. El caso. eh, vale. Precisamente es una buena respuesta, la destacan, no en el... Ah, Materia Oscura la serie, sí, era Materia Oscura. Vale. Pues eso, era esa serie y no me gustó demasiado. Pero dice Roberto, Joel Egerton tiene muchas pelis en las que no habla y saben que tiene mucha vida interior. Quizá, yo no soy muy fan, como digo, pero bueno, el caso es eso, ha dado una serie de declaraciones muy interesantes y quizá la cita más jugosa es la que ponen aquí no es el antetítulo, es el postítulo, en la entradilla. Dice, eh, mm, ¿le interesa a Bob, cómo se llame, de un pequeño pueblo de Illinois? O sea, ¿de verdad le interesa a Bob, cómo se llame, de un pequeño pueblo de Illinois, cuál es el presupuesto de una batalla tras otra? Más adelante, ya sabéis que nunca encuentro esto. A ver si espera. ¿Cómo se hace para buscar? eh, ¿Cómo se hace para buscar? ¿F qué? Mm, y control F me está diciendo Macronoid. Ahora os agradezco. Vale, vamos a buscar esto. What hit head. Vale, aquí. Vale. Esta es la cita completa. Pues eso, ¿le interesa a Bob cuál es el presupuesto de una batalla tras otra? No. A él le interesa si la debería de ver. Esa película, en mi mente, es un éxito porque no está basada en una gran IP. Es un drama que es gracioso, que es dinámico, eh, tal. Bueno, no lo voy a traducir más porque es que son entre varias preguntas, pero básicamente lo que dice es eso. Está criticando un poco eh, cómo se hace el periodismo cultural alrededor del cine. Y Nari, no te lo he dicho, pero muchas gracias por la suscripción, aunque sea la última semana antes de que me vaya a Japón. Pero bueno, el caso.
está criticando un poco cómo se hace periodismo cultural. En la conversación lo que quiere decir es que cuando los medios, como el Hollywood Reporter, de hecho, esa noticia está publicada en el Hollywood Reporter y él está criticando directamente al Hollywood Reporter. Pues cuando el Hollywood Reporter, Variety y tal, hacen las noticias sobre las películas, hablando un poco de pues qué presupuesto ha tenido, cuánto ha ganado en taquilla, si ha quedado número uno en la taquilla de esa semana, si ha perdido dinero, él lo que dice es que eso en realidad a la mayoría de personas no le interesa. No le interesa cómo funciona la industria. A las personas lo que le interesa son las películas en sí. Entonces, él cree que si estamos todo el rato hablando de eso, se da una imagen del cine que no es la que debería darse y sobre todo que no es la que lleva a la gente al cine. Que quizás sería mejor pues hablar de las películas, de cuáles son sus méritos, de por qué te puede interesar, de cuáles son sus temas y tal y cual. Y a mí me ha hecho mucha gracia leer esta cita de Egerton porque yo también, o sea, yo también pienso como él, yo creo que muchas veces en el periodismo cultural, y esto no es una indirecta a Flavia, pero tú precisamente te suscribes cuando tú sabes que yo la última semana tengo cositas de horario. Bueno. Muchas gracias, que no te voy a negar, o sea, no te voy a decir que no te doy las gracias, pero a ver, eh, pero, eso, a mí, yo opino como Joel Egerton, y esto no es una indirecta a mis compañeros que hablan de industria. Yo creo que puede ser interesante hablar de industria, no es una indirecta para Alberto o para Pep, que lo hace, o los Chiclana, que lo hacen mucho en sus programas y tal, sino que es que creo que la... A ver cómo me explico esto. A ver, como el tema del programa se ha ido degradando la crítica cultural. La crítica cultural cada vez tiene menos espacio, llega a menos gente y se le está apartando más y más y más del periodismo generalista. Cuando Alberto y yo dijimos hace un par de semanas lo de lo mal que está la sección de cultura en Canal Red, no solo era eh, los de Boris, gracias por los bits. No estoy segura de que son los bits, pero te lo agradezco igualmente. Em, bueno, eso, cuando Alberto y yo estábamos hablando de lo mal que está la sección de cultura en Canal Red hace unas semanas, no estábamos solo de cotilleo y para meternos con alguien y que también, porque creemos que es un mal profesional el señor de Canal Red, sino que también es, lo que queríamos señalar es eso, en los periódicos de izquierda, donde se supone que la cultura tiene que encajar bien y el análisis cultural tiene que ir más allá del dinero, no lo están haciendo porque no les interesa. Entonces, en este ambiente de degradación de la crítica cultural, si la poca crítica cultural que se hace no es crítica cultural en sí, sino que es comentario de la industria, pues estamos perdiendo, creo, oportunidades de interesar al público por la vertiente cultural de la cultura, propiamente dicha. Y no quiero decir que sean, o sea, que sea, no quiero poner esto en términos de todo o nada. Evidentemente, dentro de un análisis cultural puede entrar las circunstancias en las que se produce pues, la película o el videojuego, y para eso tienes que saber de cultura. Es algo que hace mucho mi amigo Alberto y es algo que hace también Pep. Pero creo que muchas veces hablamos más de eso, de lo que cuesta las películas, de cuándo sale un videojuego, de cuándo sale, sí, bueno, eso, de cuándo sale, de qué tejemaneje ha habido en su producción, si hubo retraso o no hubo retraso, eso es lo que quería decir con cuándo sale. Si ha habido retrasos, ¿por qué han sido estos retrasos? ¿Por qué no sé qué? Y hablamos después muy poco tiempo de cómo ha salido el juego, cuáles son los temas que quiere tratar, este juego que está haciendo, por ejemplo, hecho, cuando llegué al periodismo de videojuegos, mira, dice Angetomani, hablamos de cuántas horas dura, cómo de grande es el mapa. Correcto, correcto. Y hablamos de el estudio, quién está publicando el juego, cómo estaba el estudio tal, pero ahora la ha comprado no sé qué, cuántos años han tardado en tal, cómo se ha anunciado, para qué consolas está, qué trato ha hecho con el Game Pass, que son cosas que pueden importar de verdad a la gente que ya está dentro del videojuego. Pero no son cosas que va a hacer que la gente venga a jugar más. Porque si yo os hago una retrospectiva de Electronic Arts, si no sabes qué es Electronic Arts, a lo mejor no te interesa. Pero desde luego, te interesa o no te interesa, no vas a jugar a ningún juego. Y el objetivo de la crítica cultural debería ser que la gente se relacionara mejor con la cultura, entendiera mejor el cine, entendiera mejor lo que lee. No entendiera de por qué son tontos, sino que viera otros significados a los juegos, que profundizara, ayudara a profundizar.
Y de nuevo, no porque los jugadores o los espectadores sean tontos, sino porque muchas cabezas piensan mejor que una. Entonces, y porque también si tu trabajo es todo el tiempo estar pensando en eso, vas a llegar a otras conclusiones, porque tienes más experiencia, porque te documentas para eso. El caso, cuando yo entré a trabajar de periodista de videojuegos, sí que me chocó mucho, o sea, cuando entré profesionalmente, yo antes escribía personalmente y en nivel oculto, donde me dejaban escribir lo que yo quería. Pero cuando empecé a trabajar profesionalmente y ya teníamos que mirar pues cuántas veces se leían los textos y todo este tipo de cosas, que en Anait da igual, pero yo lo miraba igual porque se ve. Yo veía que si publicaba algo que tenía spoilers, la gente no lo leía. Porque me podría decir, no, porque no se quiere spoilear ya, pero también porque después cuando terminas el juego no vuelves a leer cosas sobre el juego. Pasas al siguiente y entonces lo único que te has quedado con ese juego es cuándo se publicó, qué es lo que cuesta, en qué plataforma está. Y es que eso no nos lleva, creo, a ninguna parte. Y es un poco la crítica que está vertiendo Joel Egerton. El que si lo único que hablamos de una batalla tras otra, que para mí es una peli que no me ha gustado y que no le veo esa revolución en cuanto a sus políticas, que le presupone mucha crítica. Pero si lo único que hablamos de la película, porque no se puede escribir nada con spoilers, porque no se puede escribir nada porque se va a enfadar tal, porque no se puede debatir las ideas políticas que tiene porque se enfada no sé cuánto, si lo único que hablamos es cuánto ha costado, si ha sido un éxito, si vaya a los Oscars, pues la verdad estamos empobreciendo, perdón, el diálogo público alrededor de la película. Así que, pues es un tema muy, muy interesante. ¿Se puede hacer crítica cultural en el capitalismo? Este tipo de cosas son las que me dicen que no. Porque, de nuevo, ¿quién va a estar publicando cosas que la gente no quiere leer? O que la gente no se interesa. Así que bueno, pues eso sería una de las dos distancias que tomar. Y perdona que no os estaba leyendo. Totalmente contigo, Marta, y en un medio tan nuevo como el de los videojuegos más necesario es el acompañamiento del crítico al jugador. No como curator, sino para aprender cómo consumirlo. Claro, eso es lo que creo, que de hecho, y lo siento, espero que nadie se moleste por esto que voy a decir, pero una de las cosas que más me desesperaba, y de verdad lo siento, que sé que nadie lo hacía con maldad, pero una de las cosas que más me desesperaba cuando trabajaba de crítica de videojuegos es el hecho de que alguien me dijera, buah, leía mi texto, me lo leí y me lo compro del tirón. O, pero tú me lo recomiendas, aunque la verdad hay una frase que está todavía peor, que era la frase de, uff, que es, ¿qué me recomiendas para mí? Novia, madre, hijo, amigo, y es como, que no los conozco. No, no te puedo recomendar nada, lo siento mucho. Pero eso, el hecho de que mi reflexión llevara a la compra o no compra es muy extraño, porque que no pasa nada, o sea, que sé que estoy siendo yo obtusa en este sentido. Soy consciente de que soy muy obtusa, pero me que no es palabra, no es molestaba, pero me fastidiaba de alguna forma el hecho de no quiero que vaya, que compre o no compre. No, lo que yo quiero provocar no es una compra es otra reflexión, una conversación. Pero bueno, no pasa, me estoy yendo, me estoy yendo. Así que vamos a al siguiente de esto, que este sí que es un tema bastante más polémico. Este sabía que iba a estar mucho en mi barco. Con este, no lo sé. Este es el meloncito. Veréis. Mi novio, Josh O'Connor, está presentando ahora pues la nueva película que ha hecho que se llama The Mastermind. Ah, esto que va de un señor que se dedica a robar en museos. Y siendo un... No, no, Breathing Whale, no te metas con lo de cerramos el tema corto después de 45 minutos, porque primero he estado contando Frankenstein y millones de anuncios. Así que eso es una frase injusta y una acusación injusta la que has hecho ahí. Te lo digo, te lo tengo que decir porque es verdad. Eh, aparte, seguimos en el tema largo, tengo que decir, seguimos en el tema largo. Esta es solo un avance dentro del tema, porque dije que eran dos entrevistas desde el principio. Así que, eh, pero eso. El caso. Josh O'Connor está promocionando The Mastermind, está haciendo ahora las entrevistas y como es una película pues bastante, bueno, relativamente pequeñita, está teniendo oportunidad de ir a muchos
o a muchas publicaciones, a muchas revistitas más de cine independiente y más pequeñas, donde le están haciendo entrevistas increíbles y él está dando declaraciones súper inteligentes y ha decidido básicamente que nos vamos a casar. Él no lo sabe, pero yo le informaré cuando lo vea. Así que eso, la nueva película que ha hecho se estrena, si no recuerdo mal, aquí en España la semana que viene. Ha tenido críticas tibias, no obviamente, ha tenido críticas tibias, pero va, pues eso, de un señor que se dedica a robar los museos. Y es muy como el robo del Louvre, porque en el tráiler, yo no he visto la peli, pero he visto el tráiler, se ve literalmente poniéndose al lado de las cosas, abriéndolas así con la manita, cogiéndola y haciendo pop para mí. Así que, pues no lo sé, no lo sé. Eh, a mí lo que me inquieta de esa página es lo que los hombres fetichizan a las mujeres con autismo en las antecitas, ¿qué? Ah, no lo he leído, no lo he leído, no lo he leído, pero me he quedado loca cuando te he leído a ti. O sea, no sé por qué se fetichizan a las mujeres con autismo. No fetichicéis a la peña, bueno, a nadie, pero tampoco a la peña neurodivergente. Pero el caso, vamos a lo que decía. ¿Cómo era? Control F. Espera. No, no, que estoy escribiendo. Aquí está. Aquí está. ¿Es esto? Vale, sí, esto es. Vale, aquí lo tenéis. Jo, qué bien con lo del control F. eh, todo fantástico. No, no, Loberto, no se ha equivocado Loberto de chat, que estaba leyendo en la parte de Ritmore, la tercera, es otro artículo que están promocionando y desde luego es jugosito. Pero no lo he leído, ni quiero, la verdad, no soy tan curiosa como tú, Loberto. Pero lo que iba, le están haciendo increíbles entrevistas en estas revistas así como más independientes a Josh O'Connor y precisamente como su personaje, bueno, aquí no está solo Josh O'Connor, está también la directora de The Mastermind, que es la misma directora de First Cow, así que pues es una señora muy interesante a la que debéis seguir. Pero eso están, hay como una especie de conversación entre la directora, la periodista y Josh O'Connor. Y en cierto momento, como esto va de museos y al parecer la película hace un statement sobre el arte que no sé cuál es, le pregunta sobre qué le parece pues que estos activistas que están utilizando... eh, pe- vale, que estáis hablando con lo de el autismo todavía. De verdad, ¿eh? Es que solo os gustan las cosas tróspidas. Pero bueno, al lío. Em, la, a raíz o sea, le han preguntado a Josh O'Connor por, pues, estas noticias que han surgido en los últimos, en el último año de activistas por el medio ambiente que están, pues, lanzando muchas veces sustancias, ya sea pintura o ya sea aceite, a obras de arte para llamar la atención sobre, pues, lo que sería el cambio climático. Esto es una opción y ahí es donde decía que me iba a meter en un melón. Yo sé que aquí hay muchísimas opiniones sobre si esto es algo que se debe hacer o no. Os expongo alguna de ellas. Hay gente que dice que bueno, como estas obras de arte la mayoría de las veces están protegidas por cristales, pues no pasa nada porque esto es una acción para llamar la atención. Hay gente que dice que no se puede asegurar siempre que la obra no se dañe, como pasó con la que le están preguntando a Josh O'Connor, y por eso no se debería de hacer este tipo de acciones, que muchas veces hacer estas cosas y dañar pues patrimonio de la humanidad va un poco en contra de el mensaje que quieren dar los activistas. Hay muchísimas opiniones. Como os digo, no, yo os digo muchas veces, yo no estoy intentando haceros cambiar de opinión, no creo que haya una opinión, igual que no es muy difícil, y esto es importante, igual que es difícil de definir lo que es el arte o cuál es la función del arte, es muy difícil pues tener una opinión 100% pues apoyada en teoría alrededor de esto. Yo os voy a dar la mía. Lo importante aquí es que sea igual que la vuestra o no, pues dialoguemos y a ver qué conclusiones podemos sacar. El caso es que le han preguntado a Josh O'Connor sobre, espera, aquí lo pone, sobre pues esto, los activistas que tiraron, pone sub, eran los activistas de Just Stop Oil y tiraron sopa en una obra de Van Gogh. Y Josh O'Connor ha estado defendiendo a esos activistas. La cita que destacan aquí en el texto es que, dice Josh O'Connor, la gente... espera,
La gente que se ha enfadado por esto son personas que cortan la financiación a las artes. Y no les gusta, y son los que no les gustan que haya protestas por el clima. Estos activistas estaban protestando porque nadie les ha hecho caso durante años. Creo que Van Gogh hubiera dicho que nos sentáramos a escucharlo. Básicamente, pues eso, ha defendido la acción de estos activistas. Emolio, gracias por la suscripción. Ya no voy a decir más lo de Japón. Que os compensaré, espero. Porque también os digo que os iba a compensar antes de irme y mirad cómo estoy de trabajo. Lo intentaré. Pero eso, básicamente ha defendido a estos activistas. Dice que si han llegado a estos extremos es porque nadie les ha escuchado y que probablemente los artistas de la época les hubieran dado la razón, porque la gente que se indigna, pues muchas veces no son gente que esté cercana al mundo del arte. Yo tengo que decir, estoy de acuerdo con Joss O'Connor. Lo que quería era tratar el tema, o sea, sacar el tema, porque mirad qué cosa más guay, en qué de esto se meten los actores cuando les dejan hablar, porque al fin y al cabo los actores los tenemos en nuestra mente como famosetes, pero muchas veces son artistas y tienen opiniones interesantes sobre el mundo del arte. Pero quería darle como un apoyo un poco más teórico a lo que ha dicho Joss O'Connor, por si pues, os resultan sugerentes los argumentos cuando se hable de este tema. Eso, las obras de arte están en museos. Espera, dice Soseki, os leo antes de empezar con esto, que es un poco denso. En mi opinión, creo que tiene que haber formas mejores de hacerse escuchar, que haciendo daño a ciertos patrimonios. Pero completamente de acuerdo con que los que más se quejan son los que menos deberían de hacerlo. Dice Nuricops, yo me siento muy ignorante porque nunca sé qué pensar y me acaba influenciando por muchas opiniones y siento que jamás tengo una propia. Ah, pues entonces quizá Nuricops te interese esto no para que tengas la misma opinión que yo, sino para tener más argumentos en tu cabeza con la que puedas dar vuelta y llegar a una conclusión. Si es que llegas, porque también te digo, no hace falta llegar a conclusiones todo el rato. También podemos estar un poco pues abiertos a las cosas y eso está bien. Pues eso, dañar una obra de arte que está en un museo y que es patrimonio de todos para pues advertir a la gente, para hacer activismo sobre el cambio climático. A mí, antes de empezar para comentar el tema desde un punto de vista como más, con un apoyo más teórico, sí que os digo que instintivamente lo que me sale pensar es que los museos están muy bien, pero que si pues cambia el clima y sube el nivel de las aguas y hay catástrofes como pues la Dana más a menudo, los museos se van a acabar destruyendo. Y que de todos modos, si la humanidad dejamos de estar aquí, esos museos no valen para nada. Esos museos valen en cuanto a testigos, o sea, hay humanos que sean testigos de las humanidades que exponen, porque el arte es humano para los humanos. Para apuntaros eso que después hablamos de la IA. Pero eso, el arte es algo humano para los humanos. Si el arte o sea, si el clima cambia, si todo se inunda, si Barcelona está bajo el nivel del mar, muchas de las obras que están en Barcelona van a acabar bajo el nivel del mar. Entonces, eso es lo que me sale a mí pensar de forma instintiva. Dice Blood de Bori que bueno, que es patrimonio de la humanidad, pero no de todo, porque a veces son colecciones privadas. Eso también es cierto, ¿eh? Que muchas veces lo que vemos en los museos son préstamos y no ha sido, o sea, no es parte de todo y no es parte del gobierno, pero eso es otro tema. El caso. Dice Soseki, pero si se acabase consiguiendo la finalidad de la protesta, deberían de salvarse esos cuadros, pero ya sería imposible si han sido afectados por la propia protesta. Vamos a entrar entonces ahora ahí. Vamos a entrar a qué pasa si se hace una protesta por algo que creo que todos pensamos que es legítimo, como intentar pues concienciar a la gente, bueno, no concienciar a la gente, hacer que la gente que pueda, los poderosos, entiendan la gravedad, que la entienden. Es que eso es otra cosa. Bueno, no, ahí no me voy a meter. Evidentemente, yo creo que aquí hay consenso de que el cambio climático, la emergencia climática es una realidad, es una emergencia, no podemos ya, no hay vuelta atrás. Por eso yo estoy que me subo por las paredes con la ecoansiedad. Pero no hay vuelta atrás. Eso es así. Y eso es así desde hace muchos años. Cuando yo fui a la universidad, que estudiaba ciencias del mar y ciencias ambientales, ya era una realidad y ya se decía que no se puede revertir y no se puede volver atrás. El daño está hecho.
Yo creo que las personas que están, o sea, que las personas que están en puestos de poder también tienen los datos científicos oficiales y lo tienen que saber. Los ignoran porque son unos cortoplacistas que prefieren ganar dinero sin que se cambie nada y estando todo como está. Pero también entiendo que los activistas necesitan hacer esas cosas, porque ¿qué otra cosa se puede hacer? No podemos estar viendo pasivamente nuestro final. Entonces, lo entiendo. Dice Genis, yo sé que soy muy radical y a mí me parecería un sacrificio muy pequeño perder la noche estrellada si así salvamos el planeta. Yo también pienso eso de forma instintiva, pero soy consciente de que esto está ensuciando la imagen del activismo y si tenemos que juzgarlo por resultados, creo que está haciendo tanto daño como bien. Así que habría que buscar otra forma, simplemente mirando desde un punto de vista práctico. Yo no estoy de acuerdo con la segunda parte de que está manchando, sí que es verdad que está manchando la imagen, pero ¿la está manchando a ojos de quién? ¿De la gente que no le interesa el tema? ¿De la gente que no está haciendo activismo? No estoy segura, no lo sé, no era donde me quería meter, pero sí que estoy de acuerdo en que a mí me parece un cambio muy pequeño. Dañar todo el Louvre, si de verdad se pudiera revertir o se pudiera hacer algo ya hoy por evitar la crisis climática o paliar los efectos. Pero bueno, porque un museo está muy bien, pero que mueran, porque, o sea, tenemos que ser conscientes que la emergencia, cuando empecemos, o sea, ya hay gente desplazada. Por ahora solo en países, comillas, estoy haciendo para la gente que me esté escuchando solo, que no importa, en países que no importan, pero ya hay gente desplazada y hay gente que está sufriendo las consecuencias de la forma en la que hemos dañado el clima, que se lo digan a la peña en Valencia, si hay consecuencias o no hay consecuencias. Eh, Esto está ya aquí. Yo prefiero perder todos los cuadros y salvar vidas y que no lo pase mal la gente. O sea, yo si pudiera, si viniera un demonio y me dijera, mira, perdemos todo el Louvre, pero no ha pasado la Dana. Vamos, no tengo que pensármelo. Sí. Y lo que dice Frickleton, no solo personas, sino animales. Yo también soy consciente de los animales. No lo digo porque sé que la peña no, con lo de los animales no tal. Pero bueno, dice GT, por otro lado, muy bien dicho, dice GT Gabri 23. La cosa es si destruyes el Louvre consigues algo. Yo creo que no, la verdad. Eso estoy de acuerdo contigo. Me he puesto en un de este imaginario en el que voy a encontrar un demonio en un cruce de camino. Evidentemente, no se puede volver a vuelta atrás, no se puede evitar la Dana o la destrucción de los arrecifes de coral. O, no sé si lo sabéis, pero la semana pasada se registró por primera vez un mosquito en la Antártida. Entonces estamos muy jodidos, muy jodidos. Pero bueno, muy jodidos, muy jodidos. El caso, vamos a hablar sobre utilizar el arte o la destrucción del arte para... Ah, una cosa antes, otra cosa, perdón, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Tenemos que tener en cuenta una cosa y es una perspectiva que hay que tener fresca cuando tenemos este debate. Y es que las obras artísticas y culturales que están en un museo ya han sido registradas, en el sentido de que si se daña Noche Estrellada, es triste y no podremos ir a verla, pero Noche Estrellada vamos a saber siempre cómo es, porque hay fotos, hay recreaciones, hay imágenes en 3 dimensiones, hay imágenes al microscopio, siempre vamos a saber cómo es Noche Estrellada y aunque no sea exactamente lo mismo, que depende de qué análisis cultural hagas, alguien me puede responder que quizás sí, se podría recrear exactamente igual que la original, idéntica, de forma que no se puede distinguir. No sería la original. Muchos artistas te dirían, ¿qué más da si te provoca las mismas sensaciones? Y es idéntico. Yo no diría eso, pero hay artistas que sí. Esto es una rama dentro del análisis cultural, en la que tampoco me voy a meter porque no tengo el apoyo teórico para mm, sostener esto. Pero, eh, técnicamente no se va a perder para siempre. La aportación que hace a la historia y la aportación que hace a la crítica cultural o están ya hechas o se va a poder seguir haciendo porque siempre vamos a poder verla. No la original y no en directo. Pero podríamos. Eso es solo un apunte que tengamos en mente para esto. Pero me quería para entrar en este tema usando eh, dice DRG Canario. Los vídeos los subo a YouTube. Sí, mientras que quede el programa bien. Como queda mal, no lo subo. Porque soy así. Em, pero eso. Quería comentaros un poco. No sé si conocéis el libro, ¿cómo se llama esto? De George Stein.
Steiner, el libro de George Steiner se llama En el castillo de Barba Azul. Es un libro súper interesante. Intentaré que quede bien, lo intentaré. Pero eso, es un libro muy interesante, En el castillo de Barba Azul, porque es un comentario a un ensayo que publicó T.S. Eliot, el poeta, hablando de la cultura. Mira, bueno, por resumir, T.S. Eliot es un hijo de puta, poeta e hijo de puta. Y una cosa que le pasaba, dice Macronoid, la originalidad de una obra es un concepto relativamente reciente. Hubo un tiempo en el que los artistas replicaban sus cuadros en sus talleres, los aprendices, como churros, y todos eran igual de valiosos. Como os digo, es que esto es un tema. O sea, es verdad lo que ha dicho Macronoid, porque no quería entrar en ese tema, porque eso de la originalidad, el valor por ser el que está en el museo, pero no la copia que lo hizo la misma persona que está en otro lado, el hecho de que muchos museos a veces tienen falsificaciones y se sabe, y a veces no se sabe. Pero bueno, T.S. Eliot, gilipollas, poeta, imbécil. Escribió un ensayo unos años después del Holocausto en el que básicamente hablaba del estado de la cultura. Y este tío, como era rico y era un snob, básicamente decía que el problema que tenía la cultura ahora era que querían los pobres acceder a la cultura y que, bueno, pues que es que estaban estropeando todo y que la cultura estaba bien, no pasaba nada, que fuera para las élites culturales. Porque es que si hacemos cultura para los pobres, pues al final la cultura es que va a perder valor. Y para que la cultura fuera valiosa, tendría que ser para las élites y tenía que ser lo que es. Y no podemos meter en la cultura, a donde él quería ir es básicamente, no podemos meter en la cultura, por ejemplo, pues la grande, o sea, podemos meter a Beethoven y a Mozart, pero no podemos meter a Bad Bunny, no decía Bad Bunny porque es que no había nacido, pero que vosotros me entendéis, que la cultura pop, no. La cultura pop, caca. La cultura tiene que ser lo que la gente pija y snob conoce como alta cultura, y lo demás, eso era pues entretenimiento para las masas. Y la ópera sí, pero los musicales no. Eso sí está en el libro, que no lo he leído, solo me he leído un resumen, la verdad. Pero sí que me he leído el de En el castillo de Barba Azul. El caso es que en el castillo de Barba Azul, George Steiner se vuelve todo loco leyendo este ensayo y dice, pero vamos a ver, imbécil, tú me estás diciendo que después del Holocausto, justo unos años después del Holocausto, lo único que tú me tienes que decir del estado de la cultura es este tremendo mojón que has escrito aquí, cuando durante el Holocausto, o sea, lo que dice George Steiner, perdón, lo voy a decir mal todas las veces. El caso es que lo que él argumenta en el Castillo de Barba Azul es, o sea, las humanidades se supone que existen para humanizarnos. La cultura y el arte, sea lo que sea, la definamos como la definamos, concierne a los humanos y se supone que nos tiene que hacer más humanos y nos tiene que conectar con otros humanos. Si esto es así, ¿cómo me puedes decir que el problema era que más humanos quieren disfrutar de la cultura y no que durante el Holocausto, que era una época inhumana, había bibliotecas que funcionaban, había compositores que componían, habían directores y directoras sobre todo que dirigían películas? El problema era que en una época inhumana esto funcionaba como si nada y la cultura, el arte no estaba respondiendo a esto. Pero eso, bueno, ese es el tema central del libro, que no tengo aquí, pero he cogido de Anna's Archive unas citas que os quería decir, pero esto no es lo que nos concierne a lo de Josh O'Connor, eso era para presentaros un poco el libro. El caso es que cuando habla de para qué sirve la cultura y cómo es, habla de que con la cultura hay muchos problemas, que él sí que piensa que la cultura nos tiene que humanizar. Él sí que piensa que la cultura, pues eso, tiene que ser de humanos y para humanos, y empieza a ver como problemas que hay y que no son los que ha dicho. Dice Super Night Josh que su esposa necesita que le diga mi rutina de skincare. Te voy a decir una cosa, es que un día, después te la paso. Pero también te digo que yo siempre suelo tener buena piel. Tengo mucha suerte con las cosas de la regla, la verdad. Porque la suerte es lo más importante en eso. Pero bueno, mira, de verdad, hoy me habéis lanzado un piropo de la piel y de los pendientes. Yo no sé si os ha dicho alguien que me conoce en persona que esos son mis puntos débiles, pero son mis puntos débiles de los halagos. No importa. Vamos al lío.
O sea, cuando él empieza a contestar a T.S. Eliot, el gilipollas, le dice que hay problemas graves con la cultura que no son lo que él ha dicho, que los que él ha identificado, que desde el holocausto, que más allá del holocausto hay otros problemas. Uno de ellos dice que la cultura, que se fundamenta y se perpetúa en la desigualdad. Escribe. Buena parte de los logros de la civilización occidental son inseparables del entorno de injusticia social, de la explotación de una clase por otra, del expolio colonial, del absolutismo y hasta de la violencia en la que florecieron. El bienestar y la riqueza de unos pocos, a costa de la mayoría, crearon las condiciones de privilegio que hicieron posible el cultivo de las artes y el pensamiento y su elevación hasta las altas cotas que justifica la defensa de sus virtudes. Es decir, lo que él quiere decir aquí es que un problema de la cultura, que hay con la cultura que consideramos universal, es que está hecha a través de la explotación, a través de la colonización. Y eso es un problema con el que deberíamos lidiar y no lo estamos lidiando. ¿Por qué pongo este ejemplo primero? Pues porque porque el día, ¿cómo se dice? El 12 de noviembre, es que no sé, no lo quiero decir como el Día Nacional. Eh, el día en el que los fachas se alegran de que fuéramos a colonizar América, otros activistas, estas veces no climáticos, sino activistas en contra de la colonización y querían informar sobre la colonización. Recordemos, a raíz de la colonización en América Latina, que España todavía no se ha disculpado públicamente, y eso es importante, no porque la disculpa pública fuera a hacer pues nada en relación a la gente que murió y que fue tratada como la absoluta mierda hace ya tanto tiempo, sino porque es importante para la relación, supongo, entre países, que España admita públicamente que hubo una colonización y un robo y una imposición de unos valores, una lengua y una idea, que no, evidentemente no significa que América Latina vaya a dejar de hablar castellano o, bueno, español en América Latina. Simplemente estaría bien como parte, como algo histórico que pase. Pero el caso es eso, según dice Steiner, la cultura parte de esta desigualdad y parte del expolio y parte de todo este tipo de cosas. Entonces, hay un problema ahí que se debería tratar. Cuando dice tratar no significa borrar toda la cultura, quemar los museos y tal, sino esto viene de esto. Entonces, si tú para protestar contra la colonización rompes un cuadro colonialista en la que se pone la colonización como algo glorioso, aquí va, mire esto, se podría argumentar, dice Judith que primero vamos los canarios y es verdad, toda la razón, a tope con la idea. No, nada que decir, nada que añadir, leerte para que la gente lo sepa. Soseki dice, ¿eso significa que sin problemas sociales no tendríamos arte? Cuidado a ver si vamos a arreglar el mundo a cambio del arte. No le demos motivo a la élite para seguir maltratando. No significa eso. Lo que significa es que el arte que está en museos, arte ha hecho la gente siempre. Y cultura también. Depende de cómo definamos arte y cultura, pues podemos meter unas cosas y otras. Para Eagleton, por ejemplo, es cultura la forma en la que nos sentamos a la mesa. La sobremesa española sería cultura para él. Lo que quiere decir es que el arte que está en museo, lo que consideramos el canon artístico-cultural de un país, se ha hecho en base a la desigualdad. Es decir, para que haya gente que pueda dedicarse a contratar a una persona para que le pinte a él y a su familia, esa persona tiene que tener mucha pasta. Y para tener más pasta que los demás, tienes que estar explotando a esas personas. Es decir, la desigualdad es literalmente que uno tenga mucho más dinero que otros, que unos no necesiten trabajar y tengan muchas propiedades y otros no tengan nada. La gente que podía permitirse, pues contratar a pintores, como digo, ser patrón, era gente que tenía mucho dinero. Entonces el arte se cimenta en ese tipo de cosas. A eso le añadimos lo que dice Flavia, la cantidad de piezas expoliadas que están en museos europeos y que no se puede, y que devolverla supone un conflicto que a mí no me importaría que pasara. Me parece estupendo, sobre todo porque muchas de las piezas artísticas que hay en museos son cuerpos de gente a las que se sacaron de sus tumbas y se llevaron a otro país para exponerse como una curiosidad. Pero son personas que vivían en un sitio y es su cadáver. Entonces, como os digo, dice Frickeldon, una pregunta que tengo siempre sobre el arte es que solo los humanos pueden crear arte. Es que no nos podemos meter en esto. Un día, si queréis, hablamos de cultura y arte y definiciones. Pero hay carreras que van de eso. No lo puedo resumir en 5 minutos. Pero
Entonces, dice Soseki, ¿no convendría que el cuadro sobre el que hace el activismo refleje el problema sobre el que se lucha de algún modo? Ahí voy precisamente. La gente, los activistas antirracismo y anticolonialismo, que el día 12 de noviembre dañaron un cuadro en un museo naval, dañaron un cuadro porque representaba de forma gloriosa la colonización de América Latina. Dañar el cuadro, para mucha gente, entre las que entra Terry Eagleton, sería una obra de arte en sí, porque permite el diálogo artístico-cultural. Porque ese cuadro ahí no generaba ningún tipo de debate. Era un cuadro que representaba una idea que en ese momento era una idea ampliamente aceptada. No se estaba oponiendo al poder, estaba al contrario, era una idea al servicio del poder. Ese cuadro es lo que podríamos argumentar que es, al menos yo lo creo así, propaganda. Entonces, había un cuadro de propaganda que estaba en un museo porque era antiguo. Hay personas que consideran que una obra en su antigüedad tiene cierto valor. Estos activistas dañaron ese cuadro para que, en vez de estar ese cuadro ahí y no se genere un diálogo, se genere un debate alrededor de la colonización. Hay peña, hay gente que considera que eso está mal. Entonces, yo solo quería dar pues esta idea de en el castillo de Barbazul, pero en referente a los activistas por las crisis climáticas que menciona George O'Connor, os quería leer otra cita del mismo libro, en el castillo de Barbazul. Una visión de la cultura desprovista de un horizonte utópico pierde su razón de ser. Si no se puede idear un modelo cultural inspirado por la promesa o por lo menos en anhelo de construir un mundo mejor, ¿para qué sirve el patrimonio de siglos de pensamiento y creación? Lo que quiere decir en esta parte es que la cultura y el arte tiene un significado. Y ese significado hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo que pues hablemos de ella. Pero más que eso, el arte y la cultura, a ver, básicamente, espera, os lo leo mejor. Vale, esto es en relación a lo de T.S. Eliot, el gilipollas. Básicamente eso, T.S. Eliot le daba igual que hubiera sido el Holocausto, no creía que había ningún problema en que el mundo de la cultura funcionara igual durante uno de los periodos más inhumanos de la historia de la humanidad. Y lo que él argumenta es que las humanidades, o sea, el arte son humanidades, las humanidades deberían hacernos humanos y que su función, o sea, el tema de la función del arte es un tema muy complejo y muy difícil. Pero para Steiner, en su argumento, la función del arte debería ser humanizarnos y mostrarnos nuevos horizontes. Es decir, el arte para él es algo utópico. Sin utopía no hay arte. Entonces, utopía no significa que un artista no pueda estar triste. Tú puedes estar triste, pero en la creación estás, o sea, si te pones a crear algo, estás teniendo consciente y conscientemente un pensamiento utópico. Por ejemplo, si escribes un libro, es porque entiende que va a haber va a haber personas que te van a leer y van a conectar contigo y te van a entender. Y esas personas van a ser otros seres humanos que pues van a estar ahí y van a tener el tiempo y la disposición y la cultura para poder leer. Cuando tú pintas un cuadro, también estás intentando tener un diálogo con una persona que no está aquí en ese momento contigo, pero tú crees utópicamente, idealmente, que vas a poder hablar con esa persona. En ese sentido, que unos activistas climáticos ataquen cuadros, para mí, crea un sentido a lo que están haciendo, porque si el clima se va a tomar por culo, si la Tierra se va a tomar por culo y empezamos a sufrir esas consecuencias casi inevitables de lo que le hemos hecho al planeta, no va a haber otros seres humanos que puedan dialogar con esas obras. Ya sea porque los seres humanos hemos desaparecido o ya sea porque los seres humanos se han ido, no tienen tiempo de ir al museo, los museos se han degradado, hace tanto calor que no se pueden conservar los cuadros en unas condiciones óptimas, hay tanta... o sea, el capitalismo ha pasado con tanto de esto que nadie quiere hacerse cargo, los gobiernos no se quieren hacer cargo de mantener esos cuadros. Hay muchos motivos por los que una sociedad degradada, una humanidad degradada, no vaya a cuidar esos cuadros o no vaya a poderle prestar atención. O incluso si los cuidan, imagina que
el capitalismo y sigue avanzando, la crisis climática sigue avanzando y de repente, pues eso, hay gobiernos que no pueden hacerse cargo de pues todo el patrimonio artístico-cultural que tienen y empieza a venderse pues, a los ricos para que lo tengan en su casa de una forma privada y solo lo vean ellos. ¿Qué sentido tiene entonces el arte? Eso no vale nada. O sea, un Van Gogh en la casa de un rico, desde el punto de vista capitalista, puede valer muchos millones. Pero desde el punto de vista artístico-cultural, ¿de qué nos vale? Pues nos vale lo mismo que una foto de la noche estrellada porque Noche Estrellada se ha roto, digo yo. ¿Sabes? Un cuadro de Van Gogh que no sabemos que existe, porque lo tiene personas random, millonetis, en su jet privado. A mí me sirve más, de verdad, una foto de un Van Gogh en internet, que veo así, por ponerlo. Así que, dice Genís, o sea, que hay valor en el hecho de hacer eso contra los cuadros, porque refleja una visión utópica y bonita en pensar que te verá, te escucharán y la gente luchará por un cambio. Sí, yo lo pienso así. Yo he elegido este libro, podría haber elegido mucho otro, como os digo, no hay un consenso sobre esto. Mucha gente piensa cosas muy distintas. Se puede abordar desde muchísimos frentes. En mi frente personal, el arte es para nosotros y la cultura es para nosotros. Entonces, eso por un lado. Si por la crisis climática, por tal, van a desaparecer igualmente, no va a haber museo, los ricos van a comprar los cuadros, para eso los destruimos. Sinceramente, porque es que entonces no vale nada. Yo de verdad os lo digo que es lo que pienso, que podéis no estar de acuerdo, pero es que de verdad no vale nada si no hay nadie para dialogar con ese cuadro, si no hay nadie para escuchar esa música, si no hay nadie que lea un libro o juega un juego porque se entierra en el desierto de California, entonces tiene cero valor. Pero aparte de eso, muchas veces destruir los cuadros o esas acciones que llevan los activistas es una obra en sí, por lo que os decía, porque está generando un diálogo, porque los seres humanos nos sentamos y hablamos. Lo ideal sería que no habláramos con hot take en Twitter, sino que nos sentáramos a dialogar la performance, porque aparte de los cuadros, estamos hablando de cuadros, de libros, de tal, pero el arte, hay mucho arte performativo. La danza, por ejemplo. Pues también hay una performance en, si te estás quejando de la colonización, y a un museo naval, que es del ejército, coger un cuadro que es propagandístico y romperlo. Eso en sí es una performance artística, o yo en mi concepción del arte la puedo ver como una performance artística. Entonces, pues ahí está el interés. Como os decía al principio, no tenéis por qué tener estas ideas. Os puede de verdad crear un montón de estrés y ansiedad y sentimientos muy negativos el hecho de que se rompa pues un cuadro que es importante y que no se en algunas lecturas del arte no se puede volver a replicar y desde luego un artefacto histórico y lo entiendo y yo no diría nada, pero está bien tener más ideas a la hora de hablar de estas cosas. Pero dice Soseki, abro debate, y eso no sería de algún modo lo mismo que promueven ciertas religiones o pensamientos cuando se dedican a destruir el arte como defensa de su propia lucha. ¿Quién define cuándo está bien o cuándo está mal? La verdad es que no te entiendo, Soseki. Yo no digo que tenemos que destruir los cuadros porque sí. Lo que te digo es que no tiene, quizás es porque he puesto mucho énfasis en prefiero que se rompa, pero lo que yo quiero decir es que un cuadro en la casa de un rico, donde no lo ve nadie, no es arte. O para mí, en mi concepción de la cultura, no es cultura si los demás no podemos ir a verlo y a dialogar y a sentir ese cuadro. En ese sentido me da igual si se rompe o no se rompe, porque no está disponible para tal. Lo que las religiones, creo que si te he entendido, y si no lo siento, pero si te he entendido, no sería lo mismo que lo que hacen las religiones. Cuando, por ejemplo, los protestantes quemaron los discos de los Beatles porque decían que eran satánicos en defensa de su propia lucha, si te he entendido bien, no sería lo mismo, porque eso lo que está haciendo los religiosos es una performance de rechazo a los Beatles. Es decir, ellos saben que quemando una copia de una grabación que han hecho los Beatles cuando hay millones de discos de los Beatles por todo el mundo, no va a destruir la obra original de los Beatles. Están haciendo una performance de oponerse a los Beatles. Eso en sí es cultural. Es una performance, desde luego. Entonces, eso, es una performance de no gustarle la de esta pop. Pero, dice Breathing Wild, yo me lo llevo a mi terreno y pienso en otro libro de poletología, salida, voz y lealtad de Hirschman.
me estás pillando, no tengo ninguna referencia de nada de lo que he leído hasta ahora. Cuando el sistema nos da canales para que nuestras voces se escuchen, más riesgos de salida a ruptura. En este caso, si los gobiernos dudan de escuchar a la comunidad científica, hay que elevar la agresividad de las acciones para que sí presten atención. Yo creo que así es como piensan los activistas. Yo también estoy de acuerdo con esa idea que propone. De hecho, ya he hablado en otros programas sobre el uso político. O fue en el Choque Juerga. No me acuerdo si fue aquí en Choque Juerga, pero eh, creo que una cosa que nos pasa socialmente es que nos han educado para que, o sea, nos han dicho desde chiquitos, nos han dado el mismo mensaje desde chiquitos, sin matices. Y más que un mensaje es un eslogan. El mensaje sería, la violencia es mala. Y claro, cuando te metes un poco, pues mete el piececito en la filosofía, en la sociología, en la historia, te das cuenta que no hay una violencia. La violencia, no, así en mayúscula, no es una realidad. Porque ¿qué está pasando con la luz? Mira, de verdad, no sé qué está pasando con la luz, pero me estoy quedando crazy. Soseki, muy interesante tus aportaciones. Ha sido muy, muy guay que estés por el chat. Hasta luego. Pero, a ver, eso nos enseñan una cosa que es la violencia. Y no se nos explica qué es la violencia, qué límites tiene. Pero aún así, nada más que empiezas a mirar, te das cuenta que hay diferentes tipos de violencia con diferentes usos y diferentes objetivos. Y una de ellas es la violencia política. Breathing Wild apunta cosillas. Dice, en la uni lo vimos en una clase que era ¿por qué en Francia queman contenedores y en España no? Correcto, el uso de quemar contenedores es un uso de la violencia política. Muchas veces la violencia política pues se utiliza en unos diferentes de la violencia. Por cierto, Soseki, gracias por la sub, que me acabo de dar cuenta. Mil gracias por la sub. No hacía falta, pero te lo agradezco. Eso, la violencia política es una violencia que se utiliza de una forma controlada, con un objetivo específico y que no tiene ningún de este personal. Es decir, la violencia personal, pues es tú pegándole una torta a alguien, por ejemplo. La violencia política tiene un objetivo político, quiere probar un cambio y muchas veces se usa lo utilizan grupos que no tienen acceso o están vetados en el poder y en la toma de decisiones. Es decir, si por ejemplo por clase no puedes presentarte a unas elecciones y conseguir los cambios que necesitas para poder vivir en el Parlamento, estoy poniendo un ejemplo de brocha gorda, lo sé, pero quiero pasar también al otro tema, si se puede. No me va a dar tiempo a cubrirlo. Marta, mira a ver si tienes un vecino llamado Víctor que necesite estar usando la electricidad para algún proyecto especial. No porque no está lloviendo, pero si estuviera lloviendo, es que no sé qué pasa. Pero el caso, eso, cuando grupos de personas no pueden, aparte me lo estoy llevando justo donde quería, cuando grupos de personas no pueden acceder por varias cosas a pues los núcleos donde se realizan los cambios que necesitan para seguir viviendo, muchas veces no le queda otra que recurrir a la violencia. Y esta violencia pues puede ser eso, quemar contenedores, o puede ser, como hacen estos activistas, romper cuadros o parar a unos coches, o a veces la violencia política ha tenido víctimas humanas y bueno, pues ya sería otro tema pues mucho más profundo en el que no quiero entrar. Pero quería llevarlo aquí por una cosa, y es que pues uno de los grandes momentos de la humanidad en la que se usó la cultura para conseguir cambios políticos y sociales fue con el voto femenino. Es decir, una de las acciones que hicieron pues las sufragistas originarias es la de entrar al museo y romper cuadros en los que la figura femenina pues se representaba de cierta manera. Entonces fueron con una conocida sufragista, entró en un museo con un cuchillo y rajó el cuadro. Lo rompió totalmente. No es que echara una cosa que después se podía limpiar o no se podía limpiar, o había un cristal o no había cristal. Rompió el cuadro. ¿Por qué lo hizo? Pues porque siendo mujer no podía presentarse a unas elecciones, no podía votar, no podía acceder en ese momento, no podía dar un discurso en público en las mismas zonas donde lo daban los hombres, y por tanto sentía que no tenía capacidad de convencer de algo que ella creía que era justo, que es que las mujeres obtuvieran derecho al voto. Entonces hizo una acción que ha tenido unas consecuencias mucho mejores que las que el cuadro, por cierto, se cosió. Está destruido.
No se ha arreglado 100%, pero se cosió, se puede seguir viendo. Hay imágenes también de antes de que se rompiera, se ha recreado. No ha sido una gran pérdida para la historia, yo diría que ha sido una gran ganancia porque ahora las mujeres en la mayoría de los sitios podemos acceder a las estructuras de poder. Todavía no con total igualdad, no solo por ser mujeres, sino porque la clase, la raza, todas estas cosas siguen estando ahí. Pero en el caso de los activistas climáticos, es evidente que sienten que no se les están escuchando. En el caso de los activistas antirracistas y anticolonización, es evidente que si España, con todos los años que llevamos, no se ha disculpado, no se les está escuchando. Este tipo de cosas nacen de la desesperación y en sí mismas pueden ser eso, una performance y pueden traer cambio. ¿Por qué no? Eh, Dice Genis, hace poco leí un estudio que explicaba que ante el mismo producto exactamente, si se tenía la palabra vegano en su nombre, su consumo bajaba un montón. Creo que era en restaurantes. Entonces yo como vegetariano siempre me planteo cómo dar una imagen más limpia a mis amigos y familia no vegetariana. Por eso creo que romper o manchar cuadros está remando en su contra. Por desgracia, por desgracia, no es que lo haga conmigo y buscaría otra forma. Entiendo perfectamente lo que has dicho, lo que dices. Sé que mucha gente piensa así, que lo que les da rabia es, estos activistas tienen razón y sin embargo, a pesar de tener razón, no están siendo lo suficientemente persuasivos. Pero la verdad es que yo no opino como tú. Creo que eso es más de carácter que de que haya un tal. Porque yo creo que hay, claro, es que lo veo como dice Breathing Wild, él le pierden la forma. Pero es que yo creo que cuánto hay que aguantar. Quiero decir, voy a ponerlo, ahora hablo si queréis del veganismo, pero en cuanto a los activistas climáticos, la ciencia da la razón, la realidad da la razón. De nuevo, Valencia, entre otras muchas. De nuevo, el hecho de que hoy sea el primer día que me pongo un jersey, que soy la persona más friolera. Eso es una razón personal. Pero no, o sea, no, buen rollo en el chat, ¿eh? O sea, es un argumento que tal, pero Gení, no te tienes que disculpar, es una cosa como tú lo sientes y como tú lo vives, no hay ningún problema con esto. No hay que disculparse nada de nada. Estamos hablando de ideas, no de personas. El caso, eso. Yo creo que todo el mundo, yo o sea, no creo que estos activistas estén intentando convencer a la gente, pero de todos modos me voy a lo del voto. ¿Qué más da convencer a la gente? Hay que convencer, o sea, lo que hay es que hacer cosas que no se puedan ignorar, porque quien se quiera convencer ya tiene que estar convencido. Quiero decir, si tú crees que existe, o sea, que el cambio climático es una realidad, la emergencia climática es una realidad y que estamos viendo ya sus consecuencias y que no se puede dar marcha atrás, que no se pueden revertir, que eso es a lo que dicen los científicos, si no lo crees ya, no lo vas a creer, creo yo. Pero es que, te voy a decir una cosa, si a ti el hecho de que se rompa un cuadro va a hacer que te dé igual que se cargue en la tierra, aquí hay otros problemas que hay que mirar. Hay otros problemas que hay que mirar. Mira, dice Jenny que no siente mal rollo. Eso, mal rollo no tiene sentido. Yo lo que dices yo soy vegana, para quien no lo sepa, llevo de hecho 11 años siendo vegana. Voy a enseñar mi tatuaje de veganismo. Espera, es un bol de ramen, pero solo hay tofu, seta, edamame y los fideos. Me hacía ilusión enseñar. Pero eso, yo soy vegana. Yo sé que el veganismo es ahora mismo ideológico en el mal sentido. En el sentido, dice Cosval que está guapo, gracias. Tu opinión de artista me reconforta. Eh, Eso, yo sé que ahora mismo es ideológico en el mal sentido. Porque, a ver, el veganismo es claramente ideológico, es una consideración política hacia los animales y posicionarse de forma fuerte en contra de la explotación animal. O sea, los veganos, bueno, me he metido aquí, pero hay tres motivos por ser vegano. Uno es la gente que es vegana por la tierra, otra gente es vegana por su salud y otra gente es vegana por los animales. Yo soy vegana por los animales. Así que voy a hablar solo del veganismo por animales. No pretendo hablar de todos los veganos. No los conozco a todos. Pero el caso, Frickeldon, lo del postureo es lo de por su dieta. Que los hay, por su dieta. Pero ser vegano por los animales lleva a pensar que todos los seres vivos somos seres vivos y una vida es valiosa solo por ser una vida.
Y no se puede sostener unas vidas encima de otras vidas. Para mí la lucha de clases y el veganismo es exactamente lo mismo y ocupa el mismo espacio en mi corazoncito. Eh, y a mí eso me parece que se sostiene por sí mismo. No tengo que seducir a la demás gente de ese vegano, porque o sea, yo no, todavía no soy del Frente de Liberación Animal ni de ningún grupo activista vegano, la verdad, para mi vergüenza, soy una vegana privada y me da vergüenza eso, pero es cierto. Pero el caso es que yo no siento que tenga que seducir a la gente, porque yo creo que la mayoría de la gente, y quizás también sea impopular, pero yo creo que la mayoría de la gente, incluso las peñas que coméis carne, en el fondo sabéis que se están matando animales, que se les está dando una vida miserable durante toda su existencia, que se les está negando el privilegio de la luz del sol, el privilegio de ponerse de pie si coméis ternera, ¿sabes? De nacer y estar encadenado al suelo y no ponerte de pie. Se les está negando el privilegio de disfrutar de su descendencia, el privilegio de ser sociales, el privilegio de divertirse. Se les está negando por comer, cuando no es necesario. Yo creo que la mayoría lo sabéis. Creo, yo. Y si no queréis ser vegano, está bien. Pero creo que no es por un desconocimiento del, eh, de los horrores de la industria cárnica. Yo no creo que lo que aleja a la gente del veganismo sea no saber qué se hace a los animales. Yo creo que lo que le aleja, pues pueden ser muchas cosas, no me meto, puede ser no sé cocinar y por lo tanto no podría ser vegano, creo que sería incapaz de mantener esta dieta porque para mí comer es un placer, creo que tal, incluso la gente ya que sea anti-vegano, pues no quiero que me relacionen con esos woke de los cojones. Puede ser muchas cosas, pero no creo que sea el desconocimiento. Entonces, si algún día yo tomara alguna opción, alguna acción de uso de violencia política, que no digo que lo vaya a hacer, yo no pertenezco a ningún grupo y nunca, no estoy en espacios de activismo vegano, pero si algún día, por lo que sea, la vida cambia mucho, entrar en esos espacios y tomar alguna acción, yo creo que no me daría miedo ponerme a la gente en contra. Porque la gente, creo que en la mayoría está a favor del veganismo, solo que, o por lo menos tiene el conocimiento de qué es el veganismo y qué es lo que hace, solo que, por lo que sea, no le apetece meterse ahí. Dice Everything Wild, de hecho yo creo que los veganos les molestamos porque les ponemos enfrente esa realidad que evitan ver, que hay muchos mecanismos para evitar la disonancia cognitiva. Sí, yo también creo eso. Por eso yo nunca digo nada a nadie, porque yo entiendo que para mí el veganismo es muy importante, pero entiendo que la realidad que vivimos todos es muy complicada. Todos estamos sometidos a la tremenda violencia del capitalismo. No, y todos tenemos que mantener esa disonancia cognitiva para existir día a día, porque yo a lo mejor con lo de los animales no lo tengo, pero con otras muchas cosas en relación al capitalismo, yo tengo esa disonancia cognitiva, la necesito para vivir. Entonces yo no quiero hacer daño a la gente. Pero, pero bueno, eso, me estoy yendo. Vamos a terminar el programa porque llevamos hora y media. Literalmente no he hablado de lo que otro que iba a hablar, que era, básicamente, no lo comento porque no hay tiempo, pero pues Krafton ha dicho que ahora es una compañía iFirst, inteligencia artificial en el centro de cómo funciona la compañía. Ha recibido muchísimos millones por esto porque, bueno, como todos sabemos, la inteligencia artificial está fallando a la hora de cumplir las promesas que sostienen esa burbuja. Entonces necesita este tipo de performance, este tipo de statement de empresas que a lo mejor pues están de aquella manera. Recordemos que el último lanzamiento gordo de Krafton, que fue Inzoi, fue un absoluto fracaso, era un juego que ya usaba la inteligencia artificial y era un juego sin vida que no consiguió seducir a todos los que somos fans de los Sims. Así que bueno, eso era lo que iba a comentar. Y también, pues que si no me creíais con lo de que la IA está fallando a la hora de cumplir las promesas que hizo, pues os quería contar un poquito del caso de Electronic Arts, que empezó a trabajar hace más de un año con IA, especialmente para la programación. Ahora pues han revisado todo el trabajo y ¿qué ha pasado? No lo vaya a creer, pero no ayuda a la IA. Tenían que ir eh, tenían que ir corrigiendo todos los errores, ha sido muy costoso en términos de tiempo, de dinero y de personal. Así que, bueno. Iba a lanzaros una teoría de por qué precisamente estas dos empresas estaban con lo de la IA.
En resumen era, necesitamos ahora mucha pasta para pagar deudas por un lado, juegos que han fracasado por otros, decirle a los IA Bros y a todas las empresas que quieren pushar la IA que estamos en su barco, nos permite tener mucho dinero de forma rápida, ya veremos los problemas cómo los solucionamos dentro de unos meses. Pero bueno, no me quiero meter, es un tema que sé que hay que tratarlo con el cuidado que merece, así que simplemente os lo informo y cerramos el programa. Gente, muchas gracias por estar aquí hoy. Ha sido un programa un poquito denso, pero a mí me gusta hacerlo de vez en cuando. Me gusta mucho cuando debatimos con el chat, cuando vamos intercambiando ideas, cuando aportáis tantas cosas. Así que eso, está bien a veces eso, tener un ratito de algunos programas así como de más charleta, más actualidad rápida, pero esto a mí de vez en cuando me da la vida. Así que nada, nos vemos el miércoles por partida triple, en el Chiclana por la mañana, en el programa a las 4 y después en el especial con Javier Alemán. Y nos vemos. No uséis la IA. Rompe algún cuadro. Sí, es por el planeta. Venga, gente. Hasta la próxima.